Oigan este audio artículo muy importante, que me envió un científico ultraizquierdista anarquista comunista antimadurista Oscar Heck sobre el hecho de que no vale la pena de que seguir apoyando a Ramfis Trujillo y a Maduro y a ningún revolucionario del mundo entero. Porque como quiera estamos jodidos. Los humanos fuimos fundados por una raza de extraterrestres, comandada por Dios, que era un general extraterrestre. Y no vale la pena tumbar el capitalismo y reemplazarlo por gobiernos comunistas socialistas. Ya que parece ser que los sufrimientos y pobreza de la mayoría de los humanos no está causado realmente por el capitalismo, sino por esa verdad dura, de que somos todavía esclavos de una raza de extraterrestre, que nos gobierna, esclaviza para expropiar, apropiarse, adueñarse de todo el oro, todo el diamante, todos los minerales del planeta Tierra. Aquí está el artículo brillante científico de Oscar Heck de aporrea.org. Ella es la culpable de lo que está ocurriendo actualmente aquí en Venezuela. Oscar Heck. 20 de abril de 2019. Posiblemente habrán lectores que a partir de hoy pensarán que estoy completamente loco por lo que voy a decir, sin embargo es algo que he estado estudiando desde hace unos 50 años, desde el momento en que fui a una conferencia de arqueología en Montreal, Canadá, que trataba sobre el tema de las pirámides de Egipto y nuestro origen. Eso fue en el año 1971 si bien recuerdo, y fue en el Centro Cultural Art Nouveau del Parc La Fontaine. Antes de esa conferencia había empezado a leer el Viejo Testamento de la Biblia católica, y más tarde otras versiones, como la de King James y la de los mormones. También, aun siendo severamente disléxico, empecé a leer los libros de Erich von Däniken, Lobsang Rampa, y Carlos Castaneida, ya que estaba convencido de que lo que nos estaban enseñando en las escuelas y en las universidades, empecé a estudiar de vez en cuando en las universidades a los 13 años de edad, sobre el origen del ser humano, era falso o por lo menos bastante equivocado o manipulado. En mi estimación, lo que nos contaban en las escuelas e iglesias, y en particular las historias sobre el único Dios blanco de la Biblia, eso de que Él nos creó de la nada, o del barro, esas historias para mí no cuadraban completamente con la realidad porque, entre otras consideraciones, si Dios realmente tuviera buenas intenciones, o si hubiera hecho un buen trabajo, no nos hubiera creado con tantos defectos físicos, psicológicos, y espirituales. Una de las cosas que también me motivó a estudiar el tema de nuestro origen fue que tuve la inmensa suerte de tener una madre y abuela indígena, descendientes de una de las tribus de guerreros más feroces que fueron unos de los pocos indígenas de las Américas que pudieron proteger a su pueblo de los ataques y las torturas y asesinatos perpetrados por los invasores blancos europeos, o sea, aunque mi genética también está compuesta de genes blancos, judíos y franceses, la mayor parte de mi genética, creo yo, así lo siento dentro de mí, está compuesta de genes indígenas y guerreros, lo cual me ha permitido tener un punto referencial particular, o digamos no tan occidental, la cual es reflejada en mis sentimientos y tendencias físicas, psicológicas, y espirituales. Por ejemplo, no creo en el Dios blanco único, soy un animista, creo en muchos espíritus, o dioses y diosas, creo que todo vive, aun las piedras, el viento, y los pensamientos, no creo en la propiedad, en ningún tipo de propiedad, no creo en lo que Maduro llama la prosperidad, no considero que la paz sea algo significativo en el sentido occidental, paz versus guerra por ejemplo, no creo en el dinero, no creo en la esperanza ni en el perdón, tampoco le temo a la muerte, y no encuentro nada particularmente malo con la muerte, o sea, forma parte integral de mi interpretación del universo. Bueno, eso dicho, aquí abajo les cito un texto de un lector que me escribe regularmente, quien también se ha hecho muchas preguntas sobre nuestro verdadero origen. Él, como yo, se ha dado cuenta que aunque pensemos que nosotros mismos nos controlamos voluntariamente, por ejemplo de que controlamos intencionalmente nuestros pensamientos, acciones, y comportamiento, la verdad es que son principalmente nuestros genes, o nuestra genética que dicta quiénes somos y cómo actuamos. Texto del lector. De algunas formas deberíamos ser felices de ser apartados de la economía global. Las sanciones quizás son una bendición.
Eso nos conllevará a ser independientes y acabará con la economía de puerto. Quizás nos conllevará a desarrollar una producción nacional necesaria. Pero ¿cómo concientizar el pueblo? ¿Cómo enfatizar el valor del trabajo? Pasaron del estado casi selvático a los smartphones sin pasar por las etapas colectivas, autodisciplina y responsabilidad, entre otras. Son muchas las preguntas y pocas respuestas. Lo que me asombra es que los venezolanos son claramente más inteligentes, y hablo de las clases sencillas, que los otros pueblos de las Américas. Sin educación piensan más veloz. Pero no se desarrolló la noción de memoria. Como una computadora de cerebro muy potente con una tarjeta de memoria de medio giga. Sé que no debería generalizar. Fui mucho a Cuba y tuve buenos momentos como pocos en mi vida, pero también vi injusticia humana, clase dirigente, muy blanca, viviendo en lujo total y pueblo, mayormente moreno y negro, en escasez de casi todo. Se ve allí los mismos males que en cualquier nación capitalista. En verdad, si uno raspa la superficie, ve la misma desigualdad. Los seres humanos no cambiarán nunca. La necesidad de privilegios está en su ADN, genes. En eso tú tienes razón, no hay cubanos o yanquis. Pero sí hay gobiernos y pueblos jodidos que en muchos casos no saben que no se trata de izquierda o derecha, pero solo de acceso a los privilegios de cualquier naturaleza. Consideraciones. Tomo esta oportunidad para presentarles un pequeño resumen más abajo sobre lo que creo ser nuestro verdadero origen, después de haberlo estudiado durante unos 50 años. Así como el lector le echa la culpa a los genes, ADN, por la tendencia del ser humano de buscarse privilegios para él mismo, yo le echo la culpa principalmente a los genes por cualquier comportamiento que tengamos, esa es mi teoría, y aquí abajo les contaré por qué le echo la culpa a los genes, o sea, por qué le echo la culpa a nuestra genética. Nota, también le echo la culpa a otras cosas, como por ejemplo las bacterias, los viruses, las neuronas, las hormonas, y las enzimas, pero fundamentalmente le echo la culpa a la genética, ya que la genética dicta cómo nuestro cuerpo producirá y activará las enzimas y las hormonas, cómo se configurarán las neuronas, y cómo reaccionará el cuerpo a las bacterias y viruses. Lo que les contaré puede explicar por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos tantas cosas tan estúpidas, tan arbitrarias, y a menudo tan superficiales y banales, entre tantas otras cosas que son realmente inexplicables si basamos nuestro origen en la creación de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a los científicos educados por el sistema limitado, clasista, y prepotente occidental. La historia de nuestro origen, resumen. Hace posiblemente entre unos 2.5 millones de años y 250.000 años atrás llegó a la Tierra una nave espacial o varias operadas por una raza extraterrestre muy parecida a la nuestra, pero que no podía fácilmente sobrevivir en nuestra atmósfera o adaptarse a nuestro clima. La misión de estas naves espaciales, una misión dirigida por un general, quien hoy llamamos Dios, y por sus hijos, que llamamos ángeles, era de minar el oro y los diamantes, y posiblemente otros minerales y piedras preciosas, que existían en la Tierra, pero ellos no podían traer sus propios obreros ya que no podían adaptarse a nuestro planeta. Entonces lo que hicieron fue de clonarse a ellos mismos, llevando a cabo varios experimentos, o sea, creando varios modelos de clones, y probándolos. Que pudieran adaptarse a las diferentes condiciones climáticas de la Tierra para poder así minar el oro y los diamantes a nivel mundial. Bueno, entre esos experimentos de clonaje, utilizando sus propios genes, por eso la Biblia dice que Dios creó el hombre en su imagen pero modificándolos para ser servil, para ser esclavos, obedeciendo al jefe, adulándolo, temiéndolo, trabajando duro, comiendo mucho, reproduciendo como conejos, siempre sobreviviendo el más fuerte, etc. De esos experimentos en clonaje surgieron por ejemplo los neandertales, los Cro-Magnon, los Yeti, los hombres fuertes de Mongolia, los negros africanos. Los blancos de las regiones frías norteñas, los indígenas de Suramérica, de los altiplanos y de los Andes, los aborígenes de Australia, etc.,
Todas razas que han demostrado ser robustas y muy apropiadas para ser obreros y mineros. No todos los experimentos de clonaje sobrevivieron, por eso los arqueólogos siempre encuentran restos de esqueletos que no pueden explicar y posiblemente fueron muchos los experimentos, pero llevados a cabo durante siglos y tal vez milenios, ya que esos extraterrestres vivían muchos años, miles de años, lo dicen en la Biblia también, hasta que al final pudieron crear las razas genéticamente modificadas para explotar el oro y los diamantes a nivel mundial de manera que no perdieran mucho dinero, o sea, lo hicieron con mano de obra básicamente no pensante y barata, clonada, obreros y esposas quienes básicamente solo estaban programados para trabajar muy fuerte manualmente, comer, ir al baño, procrear lo más posible, dormir, y vivir hasta que sus cuerpos ya no aguantaran más. Mientras tanto, aquellos que llegaron en las naves espaciales se quedaron la mayor parte del tiempo en sus naves espaciales y solo bajaban a la Tierra de vez en cuando, pero después de un tiempo los hijos de Dios, los ángeles, pero no todos, se dieron cuenta que les gustaban mucho las mujeres que ellos habían creado, las clones y sus hijas, y así como se ha descrito en muchos libros y cuentos sagrados, incluso la Biblia católica, fue entonces que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. 3 Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años. 4 Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ese párrafo se encuentra en la Biblia católica y cristiana, en el primer párrafo, 1, del capítulo 6 del libro de Génesis. Ver, http://bibliaparalela.com/albla/genesis/6.htm. Bueno, eventualmente, nacieron los hijos de Dios y de las madres genéticamente clonadas, y esos hijos, los nietos de Dios, eran los gigantes, los Nefelim, de los tiempos antiguos descritos en la Biblia y en muchos otros libros y cuentos sagrados, pero no eran muy inteligentes, y tampoco, por tener los genes de los hijos de Dios, no podían seguir sobreviviendo por siempre, ni tampoco sus hijos o los hijos de sus hijos, etc., por la mala genética, pero de todas maneras, a lo largo del tiempo nosotros, los hijos de los clones genéticamente creados, llegamos poco a poco a tener algunos de los genes defectuosos de los hijos de Dios, y por eso vivimos tan poco tiempo en comparación con la raza que nos creó. Por eso somos tan defectuosos también. Bueno, de allí venimos, creo yo, y por eso nos comportamos como nos comportamos, con genes intencionalmente integrados en nosotros para obedecer al amo, adorar el oro y los diamantes, adular al rico, a Dios, etc., genes de los cuales se aprovechan los políticos por ejemplo para hacernos creer cualquier estupidez, y otros genes de la maldad que vienen directamente de los hijos de Dios, esos ángeles que Dios expulsó del cielo por portarse muy mal, quienes también fueron los que nos enseñaron la ciencia, la producción de armas, la guerra, la maldad, etc. Ver el libro de Enoc, http://www.elangelperdido.com/pdf/libro-de-enoc.pdf. El libro de Enoc fue un libro sagrado que fue quitado de la lista católica de sus libros sagrados, la Biblia, como para que no conociéramos nuestro verdadero origen. Conclusión. Bueno, espero que algunos lectores tomen el tiempo para considerar estas cosas. Sé que puede ser controversial, pero tal vez no tanto hoy en este mundo moderno donde se hace claramente evidente que las cosas no funcionan de manera únicamente natural. Al aceptar esta explicación parcial de nuestro origen, se darán cuenta que en general esta genética nuestra es la culpable de nuestro aberrante comportamiento, o sea, ella es la culpable de lo que está ocurriendo actualmente aquí en Venezuela, y a nivel mundial.